Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en este canal de YouTube, que es solamente para yo poder entregar los mensajes que los seres de las Pléyades me entregan. Bueno, hoy día entrego un mensaje directo de mis hermanos pleiadianos, dirigido exclusivamente a las Naciones Unidas y a la NASA. Señores secretarios de las Naciones Unidas y todos los representantes de los estados componentes de las Naciones Unidas. Hay puntos en los que ellos me informan, esto también va para la NASA, para los ejecutivos de la NASA, y para todos los astrónomos, geólogos y científicos de este planeta. Como ustedes han visto, hubo un eclipse el pasado 2 de julio. Ya en el video anterior explicamos lo que va a ocurrir entre dos eclipses que son de la fecha del 2 de julio de este año hasta la fecha del 14 de diciembre del próximo año. Va a haber una serie de acontecimientos, incluso un mega desastre, ya lo hablamos, y desde ese día 2 de julio han ocurrido montones de cosas. Ustedes ya saben, han visto el terremoto 7 puntos y tanto en California, otro de 6,3 en la misma zona, posteriormente otro terremoto grado 5,8 en México, al sur de México, la erupción de un volcán el mismo día del eclipse en Italia, inundaciones en China, en temblores también en Asia Menor, y una serie de eventos que han habido, huracanes, tornados, han habido incendios. Y aquí es donde entramos nosotros en una alta preocupación respecto de lo que estos seres me han indicado. Y se trata de lo siguiente. Señores Naciones Unidas, ustedes fueron conformados por la iniciativa de muchos países que tuvieron que pasar los desastrosos eventos de la Segunda Guerra Mundial. A raíz de eso se creó y se organizó esta Organización de Naciones Unidas, cuya finalidad principal es evitar las guerras, es decir, se organizó y todos los estados componentes de esta organización, que suman más de 100, todos estos estados tomaron el acuerdo, junto con ustedes, de ceñirse a las leyes y estatutos que las Naciones Unidas creó. No vamos a entrar en detalles en todos los tipos de puntos en los que de alguna manera se tomaron los acuerdos en que todas las naciones tuvieron y dieron su benefacción a ese tratado y a esos estatutos de las Naciones Unidas acordados en esa fecha, posterior a la Guerra Mundial después de 1945. Bueno, las Naciones Unidas, todos los países, incluso el mío, al que yo pertenezco, Chile, estamos otorgando una cuota a las Naciones Unidas medida en millones de dólares. El uso de esos dineros que nos pertenecen a todos los ciudadanos de todos los países, de cada estado que compone ya el total de los estados que componen las Naciones Unidas, es de todos los ciudadanos del planeta, de todas estas naciones, los que estamos colaborando con dinero para que ustedes como Organización de Naciones Unidas hagan su trabajo,
por el cual se fue acordado por todos nosotros, que es lo principal: evitar que haya nuevamente una conflagración como la que hubo anteriormente, evitar las guerras, y para eso en las Naciones Unidas se sienten los estados componentes a dirimir y expresar y exponer sus problemas, sean fronterizos o sea de cualquier índole, con la única finalidad de evitar confrontaciones bélicas, es decir, evitar la guerra. Se creó a raíz de eso también un Consejo de Naciones Unidas, el Consejo General de las Naciones Unidas, que tiene, por sus artículos, ¿no es cierto?, el deber de, si en algún momento hay guerra, buscar las sanciones pertinentes a aquellos estados que no hayan cumplido con lo acordado dentro de las Naciones Unidas. Hay estados que han hecho guerra y a los cuales el Consejo de Defensa de las Naciones Unidas no ha actuado. Eso está claro y lo podemos comprobar, no es necesario, pero lo podemos comprobar en muchas fechas posteriores a las Naciones Unidas, incluso época de la Guerra Fría, la guerra de Vietnam, en fin, una serie de guerras o de revoluciones, etcétera. La guerra, por ejemplo, Irán-Irak, la guerra de Afganistán, Irak, etcétera. O sea, hay una serie de indicaciones que nos indican que no se han llevado a cabo los estatutos ni de las Naciones Unidas ni del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También estamos pagando un ejército que se supone que es un ejército, una élite, que está compuesta por militares de élite, militares especiales. Se supone que Naciones Unidas tiene un ejército, la de los cascos azules que todos conocemos, que son ejércitos de paz, que tienen el pleno derecho de actuar independientemente de cualquier resolución de cualquier otro estado, intervenir en cualquier guerra para justamente pacificar. Todos los países componentes colaboran con lo mejor de su élite en soldados para que ustedes tengan un ejército suficientemente poderoso como para ir y parar, intervenir, sin permiso alguno de ninguna nación, intervenir para parar cualquier guerra. Bueno, eso tampoco se ha cumplido. Hemos visto varias guerras en las que los cascos azules no han intervenido para nada en parar una guerra. Han ido en protección de ciertas sociedades de civiles, ya en medio de una guerra, pero no para parar una guerra, no para impedirla o intervenir en ese sentido. Ahora, ¿por qué esta preocupación? La preocupación de estos seres de arriba, de los pleiadianos, es la siguiente: ustedes no pueden permitir que sigan existiendo más guerras, más destrucción. El planeta en estos momentos está pasando un estado crítico de, no hablemos de calentamiento global, no hablemos de nada de eso, no culpemos ni al uso excesivo del carbono y todas estas cosas que de alguna manera, en cierta medida, tienen un porcentaje mínimo de razón. Pero la razón más importante es que la Tierra está pasando por un proceso de cambio y que es lógico. Yo les expliqué anteriormente que en ese eclipse que tuvimos pasado, le coincidió con que la Luna estaba en luna llena, que es la mayor cercanía hacia la Tierra. Expliqué el proceso del Sol, que el Sol está emitiendo mayor cantidad de radiación que en los ciclos de 11 años, ¿ya? Y todo eso para poder entender que la Tierra, de alguna manera, está siendo, ha tenido, digamos, sucesos, embates de la naturaleza, los que se van a ir pronunciando y van a ir en aumento
entre estos dos eclipses, eso va a ir en aumento, todo esto de los huracanes, los tornados, los maremotos, los terremotos, las erupciones volcánicas. Los 4 elementos de la naturaleza, se puede decir que casi es como decir que le han declarado la guerra al hombre. Ahora, hay unas personas que inventaron y crearon un sistema, un ordenador computacional, en que ellos midieron los picos de los estados emocionales de la humanidad. Ustedes saben que, como todo vibra, también nuestros pensamientos se pueden traducir en ondas y frecuencias. Estas frecuencias han sido detectadas en la emisión de los pensamientos humanos y de los estados emocionales. Esos estados emocionales humanos y los pensamientos han podido ser identificados como una frecuencia de ondas medidas en hertz, ondas hertzianas. Bueno, estas medidas se descubrieron que en el pasado se produjeron unos altos picos de este sistema de emisiones en el que justamente antes de que ocurran ciertos sucesos, ya sean naturales o no naturales, se vieron estos picos altos tanto en la Primera, Segunda Guerra Mundial, en el caso de las Torres Gemelas, en el caso del tsunami en Asia Menor, en fin, se verificó eso y hay a futuro, ¿no es cierto?, también medido en hertz, lo que a futuro va a pasar. Entonces, prácticamente se está hablando de una maquinaria computacional, de un ordenador, que es capaz de predecir las cosas o los sucesos que nos pudiesen ocurrir a futuro. Bueno, no voy a hablar extenso sobre el tema, pero todas estas explicaciones son para que ustedes puedan entender que si ustedes como Naciones Unidas se dan cuenta y de que va a haber una guerra, si hay una guerra y una tercera guerra en que sabemos que se involucrarían tantos países, mire, yo me dirijo abierta y específicamente a los grandes mandatarios posibles de estar involucrados en una futura guerra. Al señor Putin, al señor Trump, al señor director o jefe de los chinos, de Corea del Norte, de Corea del Sur, de Irán o de los países árabes, incluso de Israel. Lo siguiente: si hay el peligro de una tercera guerra y comienza el principio de esta, va a haber un alto pic emocional. Y esa vibración, que es absolutamente negativa, no va a atraer otra cosa que cosas negativas. Yo tengo entendido, según la posibilidad que cae en el futuro, y esto lo explico porque todas las cosas se pueden cambiar. Nosotros, así como podemos arreglar una situación, una enfermedad, podemos arreglar una situación política, un acuerdo de paz con un país, etc. De la misma manera nosotros podemos disolver o podemos cambiar los hechos naturales de desastres futuros que pudiese tener la Tierra. Si nosotros permitimos que haya un alto pic de estrés y depresión mundial, ¿ya?, la que puede ser provocada, bueno, por una caída, ¿no es cierto?, una recesión económica, por ejemplo, que es lo que va a anteceder de inmediato a una guerra, el alza del petróleo, en fin, la caída de las bolsas. Bueno, todo eso puede producirse días antes de esa guerra. Bueno, eso va a producir un alto pic. Y yo les digo una cosa: si hay una tercera guerra mundial, la tercera guerra mundial no va a terminar porque ustedes firmen el armisticio o firmen la paz. No, señores, va a terminar porque va a caer un asteroide. Se los explico. El asteroide que acaba de pasar a mediados de julio, después del eclipse, ¿ya?, pasó a 45.000 millas, 45.000 millones de millas de la Tierra. Este asteroide pasó muy cerca de la Tierra, a la mitad de la distancia que tenemos de la Tierra a la Luna. A esa distancia pasó de nosotros ese asteroide. Ese asteroide marcó un curso magnético. Ese curso magnético
quede atrasado en el espacio de la misma manera que se trazan los cursos, y por eso vuelven en repetidas veces, ¿no es cierto?, los cometas. Y los asteroides mantienen sus órbitas helicoidales alrededor del Sol y que salen periódicamente, ¿no es cierto?, ya sea del cinturón de asteroides o de la famosa nube de Oort que está más allá de la órbita de Plutón. Bueno, eso se ha estudiado científicamente. Según la NASA, cualquier asteroide que pase a una distancia menor a 7.5 millones de kilómetros de la Tierra es potencialmente peligroso. ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción de la Tierra, la fuerza de gravedad, lo puede atraer y corremos el riesgo de que exista un impacto meteórico. ¿Ya? Según Planetary Society, hay más de 20.000 asteroides visibles, ¿ya?, y posibles, de posible peligro. Con esto la NASA en el 2016 creó un programa para rastrear, ¿ya?, todos estos cuerpos estelares posibles que puedan impactar en la Tierra. En abril de este año la NASA otorgó un contrato de 69 millones de dólares a SpaceX, compañía aeroespacial dirigida por Elon Musk, para el direccionamiento o desvío de los asteroides. Estudiar un programa para una defensa contra los posibles asteroides que puedan producir un problema. El famoso asteroide 2019 OK, que pasó a 145.000 millas de la Tierra, ¿ya? Es un ejemplo. Otro, el 2019 MO, un asteroide que pasó el 20 de junio del 2019 al sur de la isla de Puerto Rico. Tres tipos de asteroides son los que en este estudio científico que están haciendo, con la colaboración en este proyecto de la NASA, con la colaboración de diversos astrónomos de distintos países, se está pesquisando, y les voy a dar un dato para que ustedes sepan de lo que estoy hablando, con pleno conocimiento de lo que puede ocurrir a futuro, y esto es dicho por seres extraterrestres que lo único que quieren es ayudar a que el ser humano no se extinga por su propia mano, y que esto tiene que ser, y el ser humano está justo en el punto preciso, en la toma de una determinación decisiva. La humanidad en estos instantes comenzó y entró en el grupo de periodo crítico en el que la humanidad debe tomar una decisión. Y la humanidad no va a tomar la decisión por ella misma, sino que está confiando en que las decisiones las tomen los organismos pertinentes para los cuales fueron elegidos. Estamos hablando de los grandes mandatarios, estamos hablando de los gobernantes, estamos hablando de todos aquellos que componen un poder desde el punto del poder legislativo de los países, como el poder judicial y el poder ejecutivo de cada nación, ya que todos han sido de alguna mente interpelados e interpretados, ¿no es cierto?, dentro del grupo de las Naciones Unidas, dentro del grupo de la OTAN, dentro del grupo de la agrupación de Estados Árabes, dentro de la banca internacional, dentro de los estudios internacionales científicos que de alguna manera todos, en cuanto tengan que ver con el asunto de los análisis ecológicos o ecoambientales, o sea, todas esas personas de alguna manera tienen que comunicarse, intercomunicarse y traspasar información. Yo le pido a la NASA que, y a las Naciones Unidas, que tomen en cuenta todos los estudios y todos los análisis que han hecho diferentes organismos ecologistas, todas estas ONG que de alguna manera se han preocupado por todo lo que está ocurriendo, ya sea calentamiento global, ya sea la contaminación de los océanos, ya sea el deterioro de los polos, ya sea todo lo que está ocurriendo, los incendios forestales autónomos que se han producido por el excesivo calor y el excesivo resecamiento de ciertos terrenos. Todo eso, esos estudios, yo insto a que Naciones Unidas organice un estudio mancomunado
de todas estas distintas disciplinas para que hagan un estudio de esto. Este grupo que estudia los asteroides, se los digo como para probarles a ustedes que no estamos hablando de cosas fantasía, ni tampoco quiero que piensen que soy una persona terrorista que quiero causar terror o impacto en la humanidad. No, estoy muy lejos de eso. A mí, quiero que sepan, yo soy solamente un mensajero. Yo solamente recibo esos mensajes que me entregan inteligencias superiores para que la humanidad tenga un mínimo índice o guía de las cosas que pueden ocurrir si ustedes como humanidad toman determinaciones que son equívocas. Y ya es un alto tremendo, enorme de equivocaciones en esas decisiones que se han tomado. Entonces, cuando una persona, un mandatario, dice que no le interesa, que el calentamiento global es una mentira, no, no es tan mentira. Tienen un porcentaje de verdad. Pero el peor problema no es ese, el peor problema es toda la emisión de frecuencias negativas que ustedes hacen que la humanidad genere. Todo en el universo vibra, hasta el átomo más insignificante de este simple pedazo de lápiz o de pluma. Está vibrando y esa vibración tiene una armonía y esa armonía hace que exista la fuerza de cohesión y esa fuerza de cohesión hace que este lápiz exista y siga existiendo mientras yo no lo deteriore. Bueno, nosotros como humanos estamos constituidos por átomos. Nuestra mente y nuestro cerebro y nuestras neuronas están constituidas por átomos. Pero todo esto vibra. Y yo estoy vibrando según yo siento, según yo pienso, según yo hago. Y si tomamos todo un cúmulo y hagamos un análisis de los años de historia de la humanidad, 7000 años de historia humana, en el que ha estado populado por guerras, destrucción, injusticia, pestes, desastres naturales, etc. Todos esos estrés y toda esa energía negativa, nociva, destructiva, acumulada en nuestro planeta, no pueden pretender ustedes que nosotros podamos tener resultados positivos. Entonces, si hay un peligro de guerra y nosotros como humanidad vamos a elevar un pic alto de nuestro estrés y de nuestra depresión, imaginen ustedes todo lo que se han acumulado en tal cantidad de años de sufrimiento de personas que han sufrido injusticia, que han sufrido guerra, pestes, etc. No voy a dar un mérito a todo eso solamente. Estamos hablando también de las microondas que estamos utilizando nosotros, destruyendo los insectos polinizadores. Ya en algunas partes no hay abejas, ya en otros lados están polinizando a mano, porque no hay otro modo. Bueno, hay una serie de deterioros que están ocurriendo gracias al mal uso de tecnologías que nos concientizan de que son positivas cuando en la realidad el resultado final es absolutamente negativo. Un señor que usaba un celular, que era un técnico que estaba arreglando unas torres de alta tensión en Estados Unidos, tenía su celular en el pecho, recibe una llamada en ese instante y nadie le dijo, en fracción de segundos ese aparato estalló, lo perforó su cuerpo, cayó ipso facto muerto. Nadie dijo que un celular que funciona con microondas, si se actúa esas microondas, las unidades y torres y cables de alta tensión potencializan cientos de veces esas microondas. Esas microondas simplemente lo que hicieron fue hacer estallar la batería de ese celular que llevaba el señor consigo y estalló y fue peor que una granada en su cuerpo mismo. Bueno, ¿qué medidas se tomaron para eso? Bueno, simplemente se otorgó, ¿no es cierto?, y se hizo circular la circular que dice que todos los celulares, aparatos celulares, no deben ser usados en donde hay unidades de alto poder. Bueno, pero eso está matando las abejas, está matando los insectos polinizadores. Se hicieron disecciones de abejas en Estados Unidos y encontraron llenas de nódulos blanquecinos dentro de su cuerpo a las abejas, nódulos de tumores cancerosos. Es decir, una señora que le ganó, ¿no es cierto?, a una empresa en Estados Unidos, ¿ya? Un señor que le ganó porque a su señora
por el uso del celular en su oreja, bueno, murió por asuntos de cáncer cerebral. Y bueno, y cobró una millonaria indemnización a la compañía y con toda seguridad. Bueno, hay casos repetidos que se pueden hablar mucho, como 4 celulares que podemos poner y lo hacemos actuar y al medio colocamos semillas de maíz y vamos a tener popcorn en segundos. Eso demuestra la cantidad enorme de daño que producen las microondas emitidas hacia y por los celulares. Y al mismo tiempo se hizo otro experimento en donde se colocó un celular dentro de un panal de abejas, se hizo sonar el celular y las abejas arrancaron a morir, no volvieron nunca más. Bueno, los otros. Ustedes quieren colocar 12.000 satélites en órbita y nos dicen que es porque la contaminación lumínica que hay en los observatorios astronómicos que hay en la Tierra, que son ópticos, no nos permiten una visión mejor y quieren colocar 12.000 satélites en órbita para mejorar el sistema. Por favor, miren, nosotros no somos humanos, señores, pero no somos idiotas. Ustedes no van a colocar 12.000 satélites por mejorar la visión de unos cuantos observatorios astronómicos. No, ustedes tienen otra razón. Yo la razón la sé, no la voy a decir. Pero también se va a instaurar el 5G. Y el 5G es más nocivo que las microondas que nosotros estamos utilizando actualmente los celulares. Se hizo una prueba en Holanda. Hay un video que habla de eso por personas que son científicas, que hicieron un estudio al respecto del 5G. Y en Holanda caían las aves muertas ipso facto al suelo. Los patos y los cisnes y los gansos metían su cabeza dentro del agua porque no soportaban la vibración a la que estaban expuestos. Ahora, si ustedes quieren colocar 12.000 satélites para globalizar el 5G, a ustedes no les importa la vida humana. No les importa la vida que hay en la naturaleza, porque si les digo una cosa, esto va a destruir todo. Así que pudiera ser que la guerra fuese unanimidad comparado con el daño, con la tecnología que quieren aplicar. Va a haber ese ducto magnético que creó ese asteroide que pasó, el famoso 2019 OK, que pasó a 145.000 millones de millas de la Tierra. Ese curso magnético, nosotros nos vamos a volver a encontrar con ese curso magnético. Ahora, las condiciones en que nos vamos a encontrar con ese curso magnético, ya sea en 1 año, 2 años, o 3 años, o 4 años, no importa cuándo. Si nosotros tenemos el pic generado por una guerra mundial, que si ese llega a ser el caso, yo les dije, esa guerra no va a terminar porque firmen la paz, va a terminar porque va a caer un asteroide. Y si este asteroide, si cae, no lo van a pesquisar antes, y les voy a dar un dato y una pista de por qué. Primero, quienes están haciendo todos estos estudios han dividido el estudio de estos asteroides, los han clasificado en 3 categorías. Categoría 01, 02 y 03. 01 la categoría de los asteroides más grandes y de mayor peligrosidad de acuerdo a las órbitas que estos tienen de impactar sobre la Tierra. El 02 es de mediana peligrosidad y los 03 es de mínima peligrosidad, pero no dejan de tener su peligrosidad. Como dato y pista les digo, el asteroide que puede caer y chocar contra la Tierra pertenece al grupo 02, para que ustedes pesquisen e investiguen. Pero les doy otro dato. Si hay una guerra mundial, ese asteroide va a venir del otro lado del Sol y no va a ser pesquisado
siquiera con horas antes de anticipación apenas, lo que no nos va a dar nula posibilidad de defensa, de ningún tipo. Pero eso, ¿por qué? Porque ha habido una guerra. Porque que ustedes no lo crean, las energías que existen en el universo son energías positivas, constructivas, reparativas. Si nosotros creamos un deterioro y un desorden de esas frecuencias de energía con lo que estamos haciendo y con nuestro comportamiento, con nuestro estado de ánimo, con nuestros sentimientos, con nuestro estrés, con nuestra depresión, con nuestras angustias, no crean ustedes que vamos a traer cosas positivas y creativas. Sí lo son, porque estas lo único que van a querer es restablecer el orden y restablecer la normalidad, que somos nosotros con nuestras acciones los que somos los causantes de ese quiebre de esas energías armónicas universales, de las que las armonías de la naturaleza y de la ecología no escapan. Así que, señores Naciones Unidas, señores NASA, y señores todos gobernantes de esta tierra, ustedes quieren evitar la caída de un asteroide que puede producir un cataclismo en la Tierra, que puede llevarse consigo un tercio de la humanidad, pues eviten una tercera guerra que se va a llevar otra parte, otro tercio de la humanidad. Al grado de las armas que hay actualmente. Les explico. Un misil de los que existen ahora tiene una capacidad de más de 100 veces mayor que las bombas que se tiraron en Hiroshima y Nagasaki. Cada una de esas bombas, como mínimo, en un radio de 4 a 5 kilómetros del estallido del centro del estallido de esa bomba, produce más de 1000 veces grados de temperatura. Hasta 4 o 5 kilómetros. Más allá de los 30 kilómetros, los grados se cuentan por cientos. La elevación de esos grados. Y en la medida que se va alejando de la explosión, van bajando esos grados. Pero la onda expansiva de esto produce la reacción nuclear en que todas las partículas suspendidas en la atmósfera, que no solo son partículas de gases, de oxígeno, hidrógeno, carbono, polvo, que contienen otros elementos minerales, etc. Todos estos quedan convertidos en ceniza, en fracciones de segundo, y quedan convertidos finalmente en isótopos de carbono radioactivo, que es una contaminación, que después eso va a producir lluvias radioactivas. Y ustedes deben de saber que en una guerra, con las armas que hay ahora, olvidémonos de la nimiedad de la cantidad de seres humanos que va a ser mínima de morir o de ser destruidos, comparado con el daño que ustedes le van a hacer a la naturaleza, en la que ustedes van a estar simplemente poniendo en peligro la subsistencia de los alimentos para el resto de los que quedan vivos. Por ese efecto, es la gran preocupación que tienen arriba. Yo he sido invitado en naves interdimensionales y me han mostrado, y ellos han hecho arriba, estos seres de la Pléyade, un catastro. ¿Saben ustedes? Ellos saben todas los sitios secretos que ustedes puedan tener. Todos los países que tienen misiles atómicos. La ubicación ellos la tienen. Ustedes han sido testigos de la visita que han tenido todas esas bases por ovnis. ¿Ya?
Ustedes fueron testigos, no hace mucho, de un misil que se probó en Rusia, que estaba utilizando un motor atómico, que ese misil era una prueba. Pues en el momento de la prueba misma ese misil estalló. No solo esa intervención, pueden haber muchas de parte de los seres superiores. Ustedes están jugando con armas cargadas sin seguro, creyéndose los reyes, los dueños, los dioses de la tierra. Esto no puede ser ni puede continuar. Y ustedes como Naciones Unidas, y ustedes como NASA, deben de hacer uso, ¿no es cierto?, de todas esas leyes que ustedes mismos establecieron en común acuerdo con todos los estados. Yo les aseguro, un 80 o un 90% de las personas que hay en este planeta no queremos guerra. Ahora, no solo hay armas nucleares tan terribles como las que con las que acabo de darles más o menos una somera idea de lo que produce una bomba atómica. Hay misiles, ¿ya?, con armas químicas, con pestes. Yo no sé la mentalidad de quienes crean las armas, pero si ustedes se ponen al servicio de esas mentalidades, ustedes se están poniendo al servicio del mal, al servicio de demonios que lo único que quieren es la destrucción total humana, y ustedes están cayendo en el juego de ellos. Esto no puede seguir ni puede continuar. Bueno, esto es una advertencia. ¿Ustedes no quieren que haya destrucción? ¿No quieren que caiga un asteroide en la Tierra y produzca un cataclismo? Pues muy sencillo. No acepten una guerra. Desde ya comiencen a trabajar en las guerras que hay, terminarlas. Buscar soluciones. Hay que buscar soluciones a la paz, soluciones a otras cosas más imperativas que necesita la humanidad. Solución a la pobreza, a la miseria, a las enfermedades. Solución a los problemas que hoy tienen en la agricultura. Ustedes están dilapidando todos los bienes que la creación le ha otorgado a la humanidad. Y aquí, valga o no valga la creencia en que crean ustedes en una divinidad o no, a mí no me importa. No me importa el Dios de los judíos, ni el de los católicos, ni el de los protestantes, ni el de los musulmanes, ni el de los hindúes, ni el de ninguno. Aquí todos tenemos que unirnos en saber que todos tenemos el concepto de una divinidad y que la divinidad más grande está dentro nuestro, señores. Y somos nosotros los que como humanos debemos de comportarnos como seres divinos. Y los seres divinos, ¿qué es lo que queremos? Queremos que el universo funcione, viva, exista. Queremos que ustedes, mi hermano, la naturaleza, la ecología siga existiendo, porque es un bien, es un bien. Gracias a eso, ustedes pueden existir como seres. Tienen un cuerpo físico que lo alimentan de todas las cosas y de los beneficios que otorga la tierra y que otorga la naturaleza. Y ustedes así le pagan. Esto no puede ser, no puede seguir así. Pongámonos todos de acuerdo y, señores, Naciones Unidas, por favor, justifiquen los millones de dólares que cada país les estamos entregando. Porque ahora llegó el momento en que la humanidad necesita decisiones. Estamos en el punto en que la humanidad tiene que tomar la decisión. Si no hay guerra, no hay caída de asteroides, no hay destrucción, ¿saben lo que eso significa? Significa que nosotros pasamos el examen y significa que vamos a tener todos los recursos para comenzar a reparar nuestra naturaleza, para comenzar a reparar todos los desequilibrios que hemos hecho durante 7000 años. Y comencemos a hacer justicia verdadera. Para eso tenemos en todos los estados que estamos inscritos en la Nación Unida, se supone que somos estados democráticos.
Y en los estados democráticos, cada uno de ellos tiene una constitución. Y esa constitución dice todos los derechos que cada humano tiene. Los que si los analizamos, lo he hecho yo en mi país, no, ningún gobierno ha respetado nuestros derechos. Aquí se ponen todas las intereses de las grandes corporaciones internacionales por sobre los derechos humanos. A nosotros nos hacen pagar por lo que no debemos pagar. Estamos pagando por el agua. Ni siquiera el agua de la lluvia la puedo juntar, porque es delito. O sea, perdón, somos un 85% de agua, señores. Lo que ustedes están haciendo es prohibiéndole la vida a los seres. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que no haya más vida? Entonces, ¿de qué vale la pena de que ustedes le enseñen en sus hijos y en sus colegios conductas morales, disciplina, rectitud? O sea, ¿dónde están esos valores? ¿Para qué? Si nada de eso se hace uso. Las leyes constitucionales que estipulan los derechos humanos, en ningún país se respeta. No hay ningún país democrático, eso es mentira. En todos hay gobiernos dictatoriales. El gobierno dictamina que usted tiene que pagar porque tiene que usar la calle. Solo nos falta que nos coloquen un código de barra en el zapato para que yo cuando coloque el pie fuera de mi casa me cobren por pisar la vereda. O que me pongan una válvula para medir cuánto aire respiro, para que me cobren el aire. Perdón, no le falta nada. Eso no puede ser. Así que, señores Naciones Unidas y señores NASA y todos los otros organismos que dicen ser hechos para la preservación de los derechos inalienables del ser humano, veamos cuánto van a luchar ustedes para eliminar y erradicar la pobreza del mundo, que solo nos cuesta el 10%. El 10% de todos los grandes capitales que existen en el mundo en un mes pueden erradicar la pobreza del mundo. ¿Por qué no lo hacen? Porque no es negocio. Porque vamos a sacar de la miseria a la gente, vamos a sacar de la necesidad. Los vamos a hacer libres. Y ustedes no van a poder explotarlos. ¿Ese es el problema? O sea, ¿qué pobreza mental y espiritual tienen? Los que imponen todas estas esclavitudes a la humanidad, porque la humanidad no es un ser libre, es un ser esclavo. Esclavo al servicio de unos pocos. ¿Cuánto suma eso? Menos del 0,1% de la humanidad son los causantes de todo esto. Y nosotros, todos el resto de los millones, no somos capaces de cambiar eso. Con mi más profundo amor por la humanidad les doy este mensaje de parte de estos seres de las Pléyades que nos tienen un cariño y un amor tremendo, porque son ángeles, no son otra cosa. Todas esas mentiras que los lagartos, que los seres grises, etc. Inventos, invenciones de quienes gobiernan para tapar y causar horror y temor, porque en base al temor, al terror, al miedo, es que nos gobiernan a todos. Desde chiquitito le enseñamos a los niños a tener temor. ¿Por qué no les enseñamos a tener amor, a tener confianza? Eso no puede seguir existiendo. Se habla de la xenofobia, se habla de la igualdad de género, etc. O sea, de la boca para afuera, y en las leyes, y en el cumplimiento de esas leyes. Nada, cero. Seguimos destruyendo razas que consideran que son inferiores. Los meten en guerra, los arman, hacen y fabrican revoluciones y guerra. Comercio de armas, comercio de droga, comercio de piedras preciosas, diamantes de sangre, etc. O sea, no les basta. Así que ustedes, señores, tienen la palabra de tomar decisiones y de cambiar este estado hacia el abismo en que vamos todos. Porque si hay una guerra, no van a haber vencidos.
ni vencedores. No, señores. Va a haber destrucción. Va a haber desaparecimiento de la especie. No solo de nuestra especie, de todas las especies. Todas las armas que tienen, si las sumamos, con el 10% de las armas nucleares, ustedes, solo con el 10%, ustedes destruyen toda forma de vida sobre la faz de la Tierra. Bueno, estamos en el punto crítico. Ustedes deben de tomar una decisión. Yo no les pido, les suplico. Impidan las guerras. Porque si hay una tercera guerra, o sea, mejor no piensen ni en sus hijos, ni en sus nietos, ni en su progenie. Porque estos no van a existir. Muy buenas noches.